me llevan, presencio torturas, empiezan a torturar a gente delante mío para amenazarle, me acusan de espionaje, son 30 años de prisión, que no sé. ¿Cuál es el país que dirías, hostia, aquí, por lo que llevo, es lo que más me ha impactado? Ahora vengo de Bangladesh, por ejemplo, y Bangladesh es posiblemente la peor calidad de vida que una persona pueda imaginar, ¿no? Wagner, para que la gente no sepa. Un grupo paramilitar ruso, financiado por la ultraderecha rusa, casi nazi o nazi. Y entonces, claro, yo una noche me despierto y empiezo a notar cosas por aquí, ¿no? Y digo, hostia, ¿qué es esto? ¿Quién me está tocando? Y de repente enfoco con el móvil y veo que estoy lleno de cucarachas y las paredes llenas. ¿Has tenido pesadillas? ¿Has tenido malestares por cosas que has llegado a ver? Uno de mis primeros viajes fueron 2 meses en Ucrania, en la guerra. Estuve en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia. Vimos bestialidades. ¿Cuál es tu próximo viaje y cuánto tiempo va a durar? El que vamos a hacer ahora, las minas de coltán, pueden ser hasta 20.000 euros por persona, haciéndolo largo. Estar en países tan pobres es muy caro. Francia mata cada año a miles de personas. Luego, cuando esos países se rebelan para echarse, nos llaman terroristas. ¿Y en qué momento conoces a Lethal Crisis? Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo episodio de Hoy Pecamos. Hoy tenemos un episodio muy especial porque traemos a alguien que es testigo de unas aventuras espectaculares por todo internet. Él es Neil, aparte de crear contenido propio, también forma parte del equipo de Rubén, que es más conocido como Lethal Crisis. Y nada, vamos a ello. ¿Qué tal, Neil? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento. Ha sido un poco difícil cuadrar porque entre que vamos y volvemos... Pero bueno, súper contento de poder estar aquí, encima al lado de donde yo vivo y poder venir a un proyecto que se ha hecho desde aquí, desde los barrios de Badalona. O sea que para mí, contentísimo. Qué guay. Qué guay. Para la gente que no conozca a qué te dedicas, quién eres, ¿podrías, describirte un poco qué es lo que haces y quién eres? Sí, a ver, esta pregunta para mí siempre ha sido un poco complicada porque toca un poco todos los palos que hay en el avispero, pero yo empecé con 12 años haciendo vídeos de dinosaurios y empecé a dedicarme a YouTube. Como yo iba al cole, iba a la ESO, en primero de la ESO o sexto de primaria, algo así, pero mi vida era como hacer vídeos. Y me fue muy bien y al final nuestro canal se acabó convirtiendo en el canal de dinosaurios como más grande de habla hispana. Hablábamos mucho de Jurassic World, a veces también de Godzilla, hacíamos películas en YouTube eso. Sí. Y bueno, ahora sigue siendo como... No ya mi principal fuente de ingresos, porque lo tengo un poco más aparcado por salud mental, porque yo acabé destrozado de toda mi vida, era como grabar. Pero ahí ya entendí muy bien cómo funcionaba el mundo de la creación de contenido y fui viendo pues como las diferentes partes de lo que conllevaba la creación de contenido, desde hacer un guión, grabar, etc. Y a partir de ahí, bueno, pues llega el típico momento en el que los padres te dicen a estudiar una carrera o a estudiar tal. Y yo dije, pues que a mí me va muy bien con esto. Y yo soy muy feliz haciendo este contenido. Entonces, pues decidí que no quería seguir como el camino tradicional, o que yo al menos no me sentía como hecho para seguir el camino tradicional, que lo respeto absolutamente, porque se necesitan médicos, se necesitan geólogos, se necesitan doctores de todo tipo, o sea, pero no era lo que yo sentía como mi camino. Entonces, pues a partir de ahí, acabé muy estresado mentalmente de hacer los vídeos de dinosaurios y dije, siempre he tenido la motivación de conocer el mundo, de explorarlo, de poder llegar un poco más allí y sobre todo hacer un poco de conciencia social. No dar lecciones, no ir a la gente a decirle, tú, esa camiseta está fabricada por un niño explotado, pero sí mostrarlo. Enseñarle al mundo cómo está hecho y cómo... Con lo bueno y con lo malo, porque al final aquí vivimos como un poco, yo creo, en una burbuja. España es uno de los países que entiende menos de política exterior o de cómo funciona el mundo. Siempre nos centramos, incluso cuando hay, por ejemplo, ahora que hubieron elecciones europeas, como que la gente vota en las elecciones europeas por si Puigdemont aquí o no, o por si ETA, y dices, o sea, entiendo que esto pueda tener un valor y un significado, pero estamos hablando de las políticas exteriores, de cómo vamos a relacionarnos con el resto del mundo y de cómo vamos a entender un poco el concepto global de lo que hay. Pero nosotros tenemos una visión muy cerrada, muy nuestra de todo. Y eso es lo que a mí siempre no me molaba, ¿sabes? Como que quería indagar un poco más en lo que hay fuera. Y también, bueno, pues de esa manera, al final, los youtubers pues tienen esa imagen como de personas multimillonarias que ganan mucho dinero, y la mayoría de personas que viven de YouTube o de redes sociales de Twitch son personas que ganan muy poco dinero. Como nosotros. Claro. Es que puedes generar
yo creo que el 90% de los creadores de contenido viven con menos de 1.200 euros al mes y tiene un problema que es la esclavitud del siglo XXI, que es ser tu propio jefe. Es muy bueno para muchas cosas. A mí me encanta poder gestionar mis proyectos yo, pero luego tiene cosas súper negativas, como que, por ejemplo, sabes que si haces una hora más, vas a cobrar esa hora más. No tienes un horario de 8 horas o de... ¿sabes? Vale. Y eso es la gente lo que no ve al final. Total. Entonces eso te esclaviza, porque tú quieres esos 5 euros más, esa suscripción más, sabes que si llegas a tal horas vas a poder tener un mejor contrato con X plataforma y al final acabas muy esclavizado. Bueno, quizás a lo mejor también eso depende del punto de vista, quizás, porque si vas con el punto de vista de buscar el resultado, quizás te frustras más porque no llegas ahí. Sin embargo, si lo haces por el mero hecho de, imagino como lo haces tú, que te gusta enseñar al mundo, viajar, enseñar todo, pues imagino que el resultado a lo mejor sabes que quieres eso, pero no vas buscando eso, entonces al final es como que te acaba llegando. Sí, yo creo que es una cuestión de experiencia también, de llevar mucho tiempo en la plataforma y de ir viéndote a ti mismo, pues yo qué sé, cuando yo era un niño mi vida era hacer los vídeos y ahora valoro mi vida y digo, pues me habría gustado tomar por culo los vídeos de dinosaurios y haberme dedicado a hacer otra cosa. No me arrepiento, pero falta mucha educación. Creo que es una cosa tan nueva que nos enseñan las escuelas. La autonomía es una cosa que falta mucho a la hora de entender. O sea, te explican lo que es emprender, pero nunca te explican cómo se hace la declaración de la renta en la escuela o cómo X cosas que son muy prácticas en el día a día se tienen que llevar a cabo. Entonces yo creo que esa educación mental de decir, existe una variable que es no vas a seguir una carrera ni trabajar 8 horas, sino que tienes que aprender a llevar tu mente al mis límites, mi vida personal, es más importante o tan importante como el trabajo o tal. Creo que esto no cuesta mucho de entender y creo que también eso causa pues muchos problemas de salud mental. Por ejemplo, hay muchos creadores de contenido que sufren problemas de salud mental, muchísimos. Llevo mucho tiempo en la plataforma y conozco a muchísimos de ellos porque yo trabajo detrás de las cámaras también con muchos de ellos y es una barbaridad las de casos de suicidio, la de casos de depresión, anorexia, etcétera, etcétera, a que unas personas se ven sometidas. O sea, si hablamos de Instagramers, las Instagramers tienen que cumplir con un cupo de belleza de un cuerpo X para llegar a su target y no perderlo. Y entonces se ven obligadas a tener que, bueno, pues siempre verse de la misma manera, no se pueden permitir un fallo, no se pueden permitir engordar 10 kilos. Y una persona que sube 10 vídeos se ve obligada a tener que subir siempre 10 vídeos porque si no, siente que está fallando a su audiencia o que no va a vivir, o sea, que no va a ganar lo suficiente para... Y creo que sobre todo también hay un punto muy importante que a mí es el que más me ha costado entender, que es, no has fracasado por no conseguir vivir de esto, puedes tomártelo como un hobby. Mis padres son carteros, pero mi padre ha hecho música toda la vida y escogí un trabajo en el que trabajaba 8 horas, pero le permitía por las tardes tener libre para poder seguir tocando música. Y eso no es un fracaso. Es decir, entiendo que cada uno tiene sus aspiraciones y quiere llegar a lo más alto siempre, pero no conseguirlo no es un fracaso. Un fracaso sería vivir infeliz. ¿Y en qué momento te das cuenta tú de que los dinosaurios y todo el contenido que estabas haciendo sobre ese tema, dices, quiero viajar y empezarle a mostrarle al mundo lo que hay en realidad? Yo era la típica persona que cada vez que empezaba un conflicto bélico, cada vez que había... Siempre yo me oriento más hacia la geopolítica, que me interesa mucho lo antropológico, ¿no? Pero como lo que hace Rubén, con las tribus, etcétera. Pero es verdad que veo eso como algo más... que necesito más experiencia en mi vida. Quiero aprender muchas cosas y no puedo dar... ¿sabes? No quiero mostrar una cosa sin tener los conocimientos para poder mostrarlo. Entonces me siento más cómodo en lo que yo más he estudiado y como yo era una persona que siempre estaba muy metida en temas de política, en temas de, bueno, pues de no activismo, pero sí de mostrar un poco, entender qué hay detrás de esta decisión, de que un político diga X cosa en televisión, de por qué lo está diciendo, pues llegó un momento en el que acabé tan saturado de los dinosaurios que dije, no tengo dinero. O sea, no tenía nada, porque estaba pagando el alquiler que al final no podía ni pagar. Y mentalmente estaba muy agotado. Y dije, voy a hacer una cosa. Todo el mundo dice, pues me gustaría irme sin nada y pues exploro el mundo y tal, pero nadie lo acaba haciendo, o muy pocas personas. Y dije, no puedo, en aquel momento para mí no podía tocar más fondo. Entonces dije, pues es el momento de hacerlo. Me fui prácticamente sin dinero a Gambia. De allí estuve un buen tiempo, entre Gambia, Guinea-Bissau, Senegal y Guinea-Bissau. ¿Empezaste ahí grabando y publicando? ¿O sí. Fuiste por...? Empecé ahí, hice antes uno en Transnistria, que es una región que está en conflicto entre Ucrania y Moldavia, que es como se la llama el último país comunista de Europa, que realmente no lo es como marketing, pero conservan... Y eso me parecía, siempre lo soviético me había traído mucha curiosidad por el marketing tan bueno que tenían, ¿no? O sea, las estatuas, los himnos, todo era muy grande, muy impresionante, ¿no?
Y entonces empecé por ahí. Y luego, al final, yo creo que a cualquier persona que viaje mucho estará de acuerdo conmigo que África es como que tiene algo especial. Y eso quería descubrirlo. Entonces fui allí y yo no tenía dinero para pagar hoteles ni nada. Entonces lo primero que hice fue pues conocer gente. Esa gente me ofrecía dormir en sus casas y convivía con ellos de la manera más rudimentaria. Para nosotros, desde nuestra visión muy pobre, a nivel de calidad de vida, pero ellos es su día a día, de la mayoría de la gente. Y ahí aprendí un montón de cosas. ¿Y fuiste solo ese primer viaje? Fui con un chico que al segundo día de estar allí le dio un ataque de ansiedad muy fuerte. Pero sí, un impacto muy fuerte. Es un narcoléptico. Vale. Y es informático. Nunca había viajado fuera de Europa. Yo tampoco en aquel momento. Pero yo creo que se vio sobrepasado por lo que es África en realidad. Si no vas allí con mucho dinero a un resort que te aísla totalmente de lo que realmente es África, pues te llevas una sorpresa. Y yo creo que le sobrepasó. Entonces me quedé solo y sin dinero. Así que fui conociendo gente y me iba quedando en sus casas. Y claro, dormir en esas casas no es esto, ¿sabes? Claro. Dormir en esas casas es el cuchitril más grande que te puedes imaginar de gente trabajadora que cobra 40 euros al mes, duermen 10 en una casa de 30 metros cuadrados o de 20 metros cuadrados, o 15 o 20 personas, y dormía yo en el suelo entre dos hombres de allí, de dos gambianos, que dormían como con un taparrabos ¿sabes? Que se le salía todo. Y yo me acuerdo que estaba yo en una cama que era como para una persona ya pequeña, dormíamos 3 gigantes, grandes, y se giraba, ¡pum!, todo el cimbrel en la pierna. Y yo, madre mía. Yo decía siempre, si aguanto la siguiente noche, ya voy a poder aguantarlo. Pero la siguiente noche siempre había un reto nuevo. La siguiente noche, claro, ahí no hay... Se iba a la luz cada 2x3 y allí casi no había luz. Por la noche no hay. Y bueno, ellos ponen comida, yo no lo sabía, para que vengan las cucarachas. Las cucarachas son enormes, no son... Para que vengan las cucarachas. Sí, porque se comen a insectos que podrían ser... pues la principal causa de muerte en África es el mosquito. Bueno, es la desnutrición, etcétera, y entre ellos la malaria. Las cucarachas se comen al mosquito. No sé si Vale. exactamente... Yo creo que sí es al mosquito, pero bueno. ¿Sabes? Si tienes cucarachas, se van a comer a otros insectos que te pueden traer enfermedades. Hostia. Y allí no hay hospitales públicos y tal. Como un muchos remedio, proyectos. Sí. Entonces, ellos no ven la cucaracha como nosotros. Para ellos la cucaracha es algo casi celestial, ¿no? El animal que viene y me salva. Y entonces, claro, yo una noche me despierto y empiezo a notar cosas por aquí, ¿no? Y digo, hostia, ¿qué es esto? ¿Quién me está tocando? Y de repente enfoco con el móvil y veo que estoy lleno de cucarachas. Y las paredes llenas, tengo vídeos, están por las redes, llenas de cucarachas. Y yo ahí... Yo nunca he sido una persona escrupulosa de ver una cucaracha ahí. ¡Ah! Pero ahí me sobrepasó, porque las cucarachas ahí son enormes. Pero son menos asquerosas, porque aquí viven entre la mierda Ya. y allí viven de manera En rural. el campo, ¿no? Claro. Qué pasada. ¿Cuál es lo que más te ha impactado todo el recorrido que llevas ahora? No sé cuánto tiempo llevas haciendo todo el reportajes y todo lo que estás haciendo, pero ¿cuál es el país que dirías, hostia, aquí, por lo que llevo, es lo que más me ha impactado? Es muy difícil contestar a una pregunta así, yo creo, porque cada país tiene su cosa, ¿no? Y además yo no viajo a Bélgica o a la parte rica de Sudáfrica. A mí lo que me interesan son los países en conflicto. Yo grabo reportajes en países en conflicto o en lugares muy curiosos del mundo por su situación humanitaria y política. Entonces, he viajado ya a algunos de los países más pobres del mundo. Cada uno tiene su cosa. Ahora vengo de Bangladesh, por ejemplo, y Bangladesh es posiblemente la peor calidad de vida que una persona pueda imaginar. Toda nuestra ropa, bueno, no toda, pero casi toda nuestra ropa viene de Bangladesh o China o de países donde la elaboración de esa ropa conlleva que niños cojan enfermedades terribles por culpa del arsénico, bañándose en arsénico, teniendo 6 años. Y eso ha sido algo de lo más impresionante que he visto. De la misma manera... ¿Eso lo has podido tú documentar? Sí, es muy difícil. Grabar en según qué sitios es muy difícil porque no quieren que eso se muestre. Es decir, si Inditex aquí está fabricando en esos países, pues, y todo el mundo compra Zara, o... No es un ataque directo a Inditex, hay 1000 empresas que lo hacen, o sea... Pero Inditex quizás es como es la más grande que tenemos aquí, es la más sonada, ¿no? Pero desde Decathlon, Pull&Bear, todo esto se fabrica en gran parte allí. O en otros países donde las condiciones son muy parecidas. Porque la mano de obra allí son gente que a lo mejor cobra 20 euros al mes, ¿sabes? Y aquí esa persona cobraría 1.700 euros. Y allí la maquinaria que utiliza no tiene certificación. Y aquí sí. Entonces te ahorras centenares de miles de millones de euros al año. Es una de las industrias más grandes del mundo. Y ver a niños, mujeres, en las peores condiciones humanas, fabricando la camiseta que vas a comprar tú por 40 pavos, cuando allí el coste de producción a lo mejor es de 10 céntimos, 30, 1 euro, 2, ¿sabes? Y esa persona se está llevando de eso que
un céntimo por camiseta o menos, la mitad de... Imagino que debe ser impactante ver todo eso, pero ¿tú crees que hay alguna manera para remediar eso? O... Es una buena pregunta. Es difícil contestar también, pero creo que sí. Y eso lo he descubierto viajando. Yo he ido a Bangladesh después de que fuera Rubén. Vale. Y cuando yo llegué a la estación me sale Kuala Lumpur, pero no sé si es Kamalapur, a la estación de Kamalapur, bueno, pues yo iba con la idea de ver lo que vieron Rubén y Clavero en su vídeo, que fue niños en las peores condiciones, viviendo en la calle, drogándose. Y vi eso. ¿Drogándose? Sí, niños de 3, 4 años, que con todo costras, no los puedes ni tocar, o sea, la viruela del mono es una broma comparado con lo que sufren ellos. Es una estación que es la estación más importante del país. Estamos hablando de que Dhaka, que es la capital de Bangladesh, es la ciudad más densamente poblada del mundo. Viven 30 y pico millones de personas en un espacio muy pequeño. O sea, la vida allí no es como aquí. O sea, tú vas por la calle, en cualquier calle, es todo coches, o sea, es una locura. Aguantar un día allí, si tú aguantas un día en Nueva Delhi o en Dhaka, o sea, y aguantas y dices, puedo estar un día más y ya puedes vivir allí. Pero a lo mejor es un 1% de la población occidental que podría soportar vivir allí de una manera continua. Encima con las temperaturas que son altísimas por el cambio climático, cada vez son más altas, 45 grados, en esas condiciones es inhumano, no hay aires acondicionados, no hay. Y las casas son edificios que se caen a trozos. Entonces, creo que se puede cambiar. Mira, en la estación, gracias a que Rubén y Clavero fueron y grabaron eso, y ese vídeo tuvo como, no sé si tiene 10 o 6 millones de visitas o algo así, se pusieron las pilas las autoridades. No porque crean en que hay que mejorar la vida de la gente, sino simplemente porque... Para que no se vea. Para que no se vea. Pero aunque sea para que no se vea, ya estás empujando a que las cosas cambien un poco. Y ahora los niños tenían algo de ingresos. ¿Por qué? Pues porque como la estación, todo el país está... Contaminación a unos niveles que no podéis llegaros a imaginar. O sea, es la mayor contaminación que se puede concentrar en el mundo. Son montañas, todo es basura, es caminar sobre basura. Pues a los niños de la estación les pagaban cierta, no sé, cantidad de dinero para que recogieran esa basura que hay por la estación y por los alrededores de la estación. Y vivían en unas cabañas, en unas chozas, pero que ya eran unas chozas algo mejores. Entonces, sí, vas descubriendo que realmente el trabajo que yo hago, o que hacen muchos, ayuda. Y yo, con ayudar un poquito, yo ya me siento realizado. Ayuda a concienciar un poco, imagino. Sí, a concienciar y a empujar. A hacer que los gobiernos, solamente porque... Vale. Mira, yo trabajo con el Open Arms aquí de Badalona. Y para poder ayudar, o sea, tú dices en la televisión, han muerto 50.000 niños en Gaza. Y te dicen, bueno, 50.000 no, pero 30.000. Y dices, joder, qué mal. Pero ya está, ¿no? Pero de repente sale, como pasó, por lo que se creó el Open Arms, una foto de un niño sirio muerto, ahogado, en una costa. Y esa foto llega a todas las casas. Y todas las personas se involucran. Y todo el mundo quiere hacer algo. Por eso se dice la famosa frase de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y es totalmente cierto. Entonces, creo que el trabajo que hacemos tiene el valor porque ponemos cara a las personas que sufren los problemas. No te dejan o sea, ya no son un número en una televisión, sino que tú estás viendo realmente lo que comporta todo lo que escuchas diariamente. Y entonces es cuando no puedes bajar o sea, no puedes levantar la mirada, no quieres ver esa foto. ¿Y cómo lo haces para después poder dormir? ¿Has tenido pesadillas? ¿Has tenido malestares por cosas que has llegado a ver? Sí, mira, uno de mis primeros viajes fueron 2 meses en Ucrania, en la guerra. Estuve en Ucrania, en Rusia, Bielorrusia, en todos. Estuvimos en el frente. En plena guerra. Sí, en el momento en el que, bueno, llegamos casi a Kramatorsk, que era, bueno, en Bakhmut, en aquel momento, que era como la zona que era la gran batalla de Ucrania. Y estuvimos, ahí no pudimos entrar, pero estuvimos en los alrededores, en Kharkiv, que es como la segunda ciudad, que la habían tomado los rusos. Vimos bestialidades y cuando estás allí, pues pasábamos por campos de minas para ir de un sitio a otro, ¿no? Y era como... Y a mí me recuerdo volver aquí, y los primeros días que yo estaba aquí, tenía una ansiedad que yo no entendía, porque yo estaba ya tranquilo. Y allí no tenía la ansiedad. Mientras estaba allí tenía adrenalina, y la adrenalina ocultaba todo lo que había modo debajo. Defensa, ¿no? Sí, yo lo llamo siempre como que activo el modo adrenalina y ya nada te afecta, que no es verdad. Eso te pasa factura más tarde. Pero cuando llegué aquí, y yo en el río Besós, porque yo en San Adrián bajaba con un amigo a pasear a su perra, no, me costaba pisar el césped. Porque nuestra instrucción número 1 era... En el césped están las minas, ¿sabes? Entonces, es como tu mente asocia
las cosas que tienes en tu día a día con todo lo que vives. Y entonces te cuesta vivir tu día a día. Pero también me imagino que fue la primera vez. Ahora tenemos la mejor herramienta del mundo, ya no me siento mal por utilizarla, que es el humor negro. Y esto todos los que se dedican en este sector que he conocido lo utilizan. Si tú cada vez que ves a una persona morirse en la calle, tener 50.000 enfermedades, niños pidiendo en las peores condiciones, etcétera, te pones a llorar. Estás dejando que te afecte al final. Sí, no vas a poder hacer tu trabajo. Entonces nosotros recurrimos mucho al humor negro. Pero no porque nos riamos de ellos. No, pero tú necesitas normalizar lo que estás viendo mientras estás allí. No normalizar del todo, pero necesitas estar activo, mentalmente fresco. Evadir un poco. Sí, evadirte un poco, total. Y el humor negro para mí es la mejor herramienta para poder llevarlo a cabo. No tienes que ir riéndote de cada negro muriéndose que veas en África. No es eso. Pero es verdad que estar con tus amigos, crear una sensación como de falsa tranquilidad y el humor, pues, viene muy bien para eso, sí. Yo te quería hacer una pregunta bastante comprometida, porque, bueno, siempre ha sido muy polémico fotógrafos y gente que ha creado contenido en África o en países así de conflicto, que a lo mejor han fotografiado a una niña o un niño que se está casi muriendo. No sé, cosas en las que en el momento a lo mejor puedes ayudar, pero decides tomar la foto primero. Incluso a lo mejor tomar la foto y dejar que la vida siga su curso. ¿Qué opinas de todo esto y cómo lo ves tú? Yo tengo una opinión bastante clara, porque esos debates morales son los que nos hacemos cada día, tanto Rubén como yo, como todas las personas que nos dedicamos, o que deberían hacer todas las personas que se dedican a esto, ¿no? Si tú eres creador de contenido, sacas unas gafas, como ha pasado, te vas a África y empiezas a regalar las gafas y a subir fotos de mirad qué gafas he regalado a los niños pobres africanos. Pues esa gente se está muriendo de hambre, no tienen pozos con agua, no quieren gafas. O sea, están contaminados, no tienen manera de sobrevivir. Tú vas allí, te haces unas fotos y subes un post a Instagram. ¿Qué proceso mental has hecho tú? O sea, ¿cómo de desconectado de la realidad puedes estar para no darte cuenta? Y a mí, más que odio hacia esa persona que lo ha provocado, me da como la tristeza de decir, ¿en qué mundo vives? O sea, no eres capaz de conectar con la realidad que vives. Entonces puedes ser muy rico, puedes tener una vida para ti maravillosa, pero realmente no entiendes nada de lo que pasa a tu alrededor. Vives una burbuja. Creo que nuestra función es una función muy diferente. Nosotros no somos el foco de atención de lo que hacemos, el foco de atención es lo que ocurre. Yo no vendo nada. Es más, con los reportajes que yo hago no gano prácticamente dinero. Por ejemplo, a mí Rubén no me paga por ir con él a grabarle, sino que a mí me cubre el viaje. Y entonces yo allí creo mi contenido si quiero, y luego cuando vuelvo, si le edito el vídeo, pues entonces sí que cobro por la edición de ese vídeo, como es normal, ¿no? Pero para mí la labor es una labor social. No quiero ganar, o sea, mi propósito no es forrarme, mi propósito es que la gente pueda conocer ciertas cosas que pasan en el mundo. Entonces creo que cuando tú antepones lo que está ocurriendo a ti, estás haciendo bien tu trabajo. Y sobre todo, intentar con la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Vale, el debate de siempre. Pero intentar ser lo más transparente posible con lo que estás viendo e intentar mostrar cosas que no vas a poder ver en otro sitio. Y también entiendo que debe ser una parte muy importante el entender que no puedes ayudar a todo el mundo que te encuentres en el camino. Es decir, si tú vas, me lo invento, a África, al Congo o donde sea, y vas a fotografiar todo lo que está pasando allí, a documentarlo, ves niños que se están muriendo, o sea, al final no puedes ayudar a todos los niños. No tienes ni los recursos económicos, ni tiempo, ni podrías hacerlo. Entonces vas un poco a documentar lo que pasa y a lo mejor ayudar en la medida de lo posible, pero no poco más. Nosotros no solemos ayudar directamente. Es decir, no vamos a un niño y le damos, toma 100.000 euros, ¿sabes? O 10, Ya. porque no funciona. O sea, estamos hablando de que la mayoría de... Es muy importante diferenciar el trabajo infantil y la explotación infantil. El trabajo infantil está mal porque no deberían trabajar los niños, pero no está mal por la familia. Es decir, si tu familia cobra 10 euros a la semana y tienes que mantener a la familia... pues tienen que comer, tienen que dormir en bajo algún techo, pues entonces esos niños tienen que estar trabajando. O sea, esos niños tienen que trabajar porque es la manera de... Traer ingresos a casa. Claro. Entonces, ahí sí que puedes intentar ir a una familia, ayudarla, si quieres. Es lo que tú dices, no puedes con todo el mundo. Pero luego, por ejemplo, la gente que te viene un niño muy triste, muy sucio, ay, dame dinero, tal. Si tú estás ahí dando dinero a ese niño, seguramente estés dando dinero a unas mafias que trafican con personas, que ponen a niños a pedir por la calle. Hay casos que yo he llegado a ver en Gambia, en Senegal, en República Centroafricana, imagino que sería peor cuando estuve, pero nosotros no podíamos tener un contacto directo. Pero hay casos en los que tú les das una manzana porque no quieres darle dinero, porque sabes que ese dinero solo está ayudando
a que esas mafias sigan existiendo y esos niños sean explotados. Entonces, desde aquí animo a que todo el mundo que quiera ir a África a un safari, que quiera hacer algo así, pero también lo he visto en Serbia, que está aquí en Europa. Lo he visto o sea, eso fuera de nuestra burbuja, no tan lejos, ya ocurre. De hecho, hay mucho trabajo y explotación infantil y trata de personas en España. Yo animo a que, si te piden dinero por la calle, a no ser que sea aquí una persona que esté en el metro o algo así, que esa persona no creo que haya una mafia detrás, pero en según qué países, dar dinero por pena al final contribuye a que ese niño esté explotado. No es la solución. La solución es un cambio a nivel social. Entender tú que eso ocurre y si es votando, votando en consecuencia cuando hayan las elecciones. Si no crees que votando se puedan cambiar las cosas, que lo respeto y lo entiendo, tal y como están las cosas aquí, pues actúa en consecuencia. Tanto manifestarte como intentar hacer cosas para que eso cambie. Aunque te pueda costar algo, pero todo cuesta algo. Al final es aportar un poco un granito de arena, que conjuntamente es un gran saco de arena. Y lo que decías del tema de mafias y tal, sí que es verdad, en esos países debe pasar seguro, pero no yendo tan lejos, aquí en Paseo de Gracia, en Barcelona, una vez yo vi, ya era unos años, una chica que estaba pidiendo dinero en la calle, tenía como un cuenco bastante lleno de monedas, y vino un hombre con otro cuenco, se lo cambió, le cogió todas las monedas y le dejó el vacío. Yeah. ¿Sabes? O sea que yo creo que el tema de mafias y todo esto que se dedican a esto también no creo que esté muy lejos de Barcelona, No. Madrid y de estas cosas tampoco. No. Sí que habrán excepciones, obviamente. Sí, o sea, al final yo creo que no hay que tener excusas para no ayudar, hay que intentar aprender a ayudar. Creo que tenemos un problema muy grande como sociedad en la que para las personas que, por ejemplo, no voy a mencionar ONGs porque no quiero problemas pero creo que hay muchísimos problemas con muchas ONGs, con muchísimas, porque realmente lo que están haciendo es intentar perpetuarse porque al final funcionan como empresas. Y muchas veces el dinero no va del todo. A lo mejor va un 20% de lo que tiene que ir. Y luego ves al jefe de la ONG cobrando 30.000, 40.000 pavos al mes y con un Rolls Royce, ¿sabes? Y dices, ¿qué está pasando? Y con un Rolex aquí. Entonces, creo que al final las personas tienden a decir, oh, qué pena esto que he visto en la tele de lo que está pasando en Gaza. Pues voy a donar a esta ONG cada mes 20 eurillos porque así me siento mejor. ¿Sabes? ¿Y cuál es la mejor manera que tiene una persona de ayudar? Pero creo que eso es un problema muy grande porque si tú estás donando dinero solamente porque tú quieres sentirte mejor, o sea, no quieres ayudar. Simplemente quieres tener la conciencia tranquila. Querer dormir tranquilo por la noche. Estás comprando tu perdón. Uh-huh. Y a mí eso me parece hipócrita. No quieres ayudar. Y las ONGs, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas funcionan con este pensamiento. Aprovecharse de personas que quieren tener la conciencia tranquila y comprar su perdón. Y yo no soy una persona que crea que el perdón se pueda comprar. Entonces creo que esto es una cosa que se tiene que poner encima de la mesa, aunque a mucha gente no le interese. ¿Crees que hay mejores maneras de ayudar que donando a una ONG? Concienciándote. O sea, si tú eres consciente de lo que ocurre... Mira, con el tiempo que pasas donando a... O sea, creo que hay ONGs que sí que ayudan, pero esto todo es concienciarse. Si tú quieres ganarte tu perdón por tener ciertos privilegios, pues concienciate. Dedica tiempo. Pago 20 euros y se me acabó, ya duermo tranquilo. No. ¿Cómo funciona esta ONG? ¿De dónde viene? ¿De qué hace? Tal. O quizás puedo hacer un voluntariado aquí y hacer tal. O simplemente puedo ser mejor persona con mi familia, que los trato como una mierda y luego dono 500 pavos a uno. Hay muchas formas de ser mejor, de ayudar. Y no hace falta irse a Siria para ayudar. Puedes ayudar en tu casa. Entonces, creo que simplemente es una cuestión de conciencia. Y por eso nosotros hacemos nuestro trabajo, porque intentamos que la gente pueda tener más cerca lo que ocurre para que también puedan tener cierta conciencia, y nos mojamos mostrando cosas que a nivel profesional nos joden de por vida, porque cuando tú explicas, por ejemplo, que ISIS está financiado por Estados Unidos, pierdes la mitad de tus trabajos para el resto de tu vida, pero al final llega un momento en el que tú dices, si no lo digo, soy igual de hipócrita que el que dona 20 euros a UNICEF para que pueda dormir tranquilo. Pues hay un momento en el que todo el mundo es hipócrita, pero tú mides hasta qué punto quieres serlo. ¿Hasta qué punto tú crees que la real gente de España o de diferentes países sabe de la verdad, de lo que pasa? Hablando geopolíticamente. Yo diferencio mucho la verdad de los hechos. Es decir, ¿está bien que Estados Unidos financie a ISIS o no? Para mí no. Pero quizás hay personas que piensen que sí. ¿Podrías explicar el por qué, el motivo? Bueno, básicamente lo que ocurre en nuestros países es que nosotros, ahora por ejemplo vamos a Congo, a posiblemente uno de los lugares junto a Gaza más peligrosos del planeta, que son las minas de coltán. Todos los móviles que nosotros tenemos y productos electrónicos, etcétera, utilizan el coltán. El coltán es un mineral que va pegado a otro, que se extrae en el 70 o el 80% en la región de Kivu Norte, en Congo. Si Congo, esto es una barbaridad de dato, si Congo pudiera extraer todos sus minerales, porque es de donde se exporta el mayor cobalto y coltán del mundo,
y ellos tuvieran control sobre sus minerales como nosotros tenemos del nuestro, el PIB del Congo sería 100 veces el de Estados Unidos. Imagínate qué rico sería el país más rico del mundo. Y eso no se puede permitir. Porque no piensan como nosotros, porque nos interesa a nosotros ser los que tengamos el pastel, comernos el pastel. Entonces, ¿qué ocurre allí? Pues que Estados Unidos, por ejemplo, no puede decir, bueno, pues voy allí. El coltán lo extraen niños de 6 años en muchos casos, porque se hacen pequeños agujeros por los que esos niños se meten para poder extraer el mineral. Así, cuando llegan los diferentes grupos terroristas, mafias, etcétera, o en la mafia rival, o el que sea, pues esos agujeros vas a tener que tener un niño entrenado para que pueda sacarlo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Prácticas terribles. Entonces, lo que ocurre es que Estados Unidos, por ejemplo, dice, bueno, pues como yo no puedo extraer este coltán directamente porque la opinión pública sería terrible, me invento un grupo terrorista o armo a un grupo terrorista que ya exista y les pido que le extraigan el mineral por mí. Luego, todo lo hago a oscuras, en una habitación cerrada, y ese mineral aparece mágicamente en Dubái o en países que son muy ricos siempre, se vende y llega a nuestras casas. Y como todo el mundo quiere tener un móvil, yo tengo un móvil, con eso no quiero decir que la gente tiene que dejar de comprar móviles, no. Pero como todo el mundo tiene un móvil, pues nadie se va a parar a, oye, pobre niño que extrae coltán. No, necesito que ese niño extraiga coltán porque yo quiero mantener mi nivel de vida. ¿Sabes? Entonces es un poco cómo funciona el mundo. Y como eso no te lo puede mostrar ninguna televisión, porque al final vivimos desde mi punto de vista, en una falsa democracia, es decir, los empresarios pagan a los medios de comunicación para que hablen sobre sus intereses. Los medios de comunicación, y los gobiernos no trabajan para ellos, trabajan para los medios de comunicación. Si los medios de comunicación dicen no tires por aquí, porque el empresario ha pagado al medio para que diga no tires por aquí, como quiere votos y quien le va a dar los votos es el medio de comunicación, pues esa persona va a estar de acuerdo con lo que el medio de comunicación diga. Y como hay diferentes intereses, hay diferentes medios de comunicación con diferentes ideales políticos, todos bajo un mismo sistema, que es mantener el pastel de Occidente arriba, ¿no? Que no se caiga, que no baje el soufflé. Esa es, que no baje el tema de Occidente. Exacto. Por eso no se permite que el Congo sea el país más rico del mundo, a lo mejor. No, pues que hay tantos países que serían riquísimos, pero no se permite porque si no, bueno, pues no caería Occidente. Claro. Bueno, y Occidente ya está en decadencia. Al final se ve cómo está cayendo. Al final puede ser que se revierta y a lo mejor China sea más puntera o otros tipos de países del mundo acaben alcanzando a Occidente. Al final tenemos la burbuja y la visión nosotros de Europa, pero el mundo es muy grande y hay muchos países. Y hay mucha gente también. Para nosotros solo existe el mundo en el que podemos viajar con un vuelo por 200 euros de Skyscanner, ¿sabes? Y el mundo justamente está en otras partes, porque los recursos que nosotros utilizamos no están aquí. Es decir, hay muchísimos países que son ricos y en cuanto a recursos, tienen pocos. Creo que tenemos un problema muy grande, como hablaba antes, de que no interesa que la gente conozca cómo funciona el mundo, porque entonces se pondría las manos en la cabeza. Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo funciona la mejor de las dictaduras? Tú convences a una persona de que es mejor conservar lo que tiene a que luche por lo que puede tener, y entonces le vas quitando poquito a poquito cosas y al final se acaba quedando sin nada, pero tan a poquito y con el miedo de que luchando se puede quedar sin nada, y al final llega al mismo punto, que es estar muy oprimido, pero sin haber luchado, ¿no? Como lo que le puede pasar ahora a Venezuela, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero aquí también. Es decir, si aquí una persona puede salir a la calle a luchar, pero a la tercera vez que le pegan los policías 4 palazos, dice, hombre, pues yo en mi casa viendo Netflix estoy mejor, pues está ocurriendo un poco lo mismo. O sea, en vez de oprimirte del todo, como puede pasar en otros países... Lo van haciendo poco a poco, Sí. poco a poco, que no parezca tanto, pero al final, sumado ese poco a poco... Claro, o sea, las revoluciones normalmente han funcionado porque al pueblo ha estado tan oprimido que les importaba poco dar su vida para que el futuro de los suyos fuera mejor. En nuestro caso, aún podemos tener cierta calidad de vida, entendiendo calidad de vida como que lo que tenemos es calidad de vida, pero nuestra calidad de vida es estar enganchados con dopamina todo en el cerebro total, viendo TikToks y no viviendo, ¿sabes? Soy el primero que pasa un montón de tiempo en Instagram y en redes sociales, pero al final eso es una adicción como la peor de las drogas. O sea, te están quitando tu tiempo y te están haciendo pagar para ver publicidad o para... O sea, al final llega un punto en el que somos víctimas de un sistema tan bien construido que pues no nos permite salirnos de ahí. Y a mí eso me da lástima, pero al final también es un poco lo que nos hemos ganado, ¿no? Se critica mucho a los chinos. Hay muchísimas cosas que no me gusta de cómo funciona el sistema chino, ¿no? Pero si un chino ellos hicieron su revolución y consiguieron pasar de ser uno de los países más pobres del mundo
a tener ahora uno de los países con la clase media más grande del mundo, si no es el país con la clase media más grande del mundo. Luego podemos entrar en el debate Por de un si más- sistema es comunismo. pero no es comunista realmente, es decir, ellos utilizan su revolución fue comunista, un tipo de comunismo que es ese, o sea, es como, si hablamos de capitalismo podemos hablar desde socialdemocracia hasta neoliberalismo, hasta un montón de cosas, ¿no? Lo mismo pasa con el comunismo, hay muchos comunismos y hay muchas maneras de entenderlo. A día de hoy lo que tiene China es el sistema económico más capitalista del mundo, es el país que más exporta, entonces es comunista. Sí, pero después hay una aplicación como WhatsApp que funciona y deciden retirarla del mercado y crear su propia aplicación, que la controla el gobierno. Sí, Y pero así con todo. de la misma manera, Estados Unidos, cuando ve que Huawei puede pasarle por encima, decide bloquear Huawei, o sea, y bloquear los sistemas de esos móviles en su país y en Occidente para que no se venda. O sea, es un poco... Aquí siempre veremos peor. Yo no digo que China sea mejor que esto, ni que esto sea No, mejor que ya, China. ya. El problema es que como nosotros vivimos en este lado, siempre vamos a tener la publicidad de que lo otro es peor. Claro. Y en el otro lado ellos van a tener la publicidad de que esto es peor. Pero aquí, cuando China está fabricando coches a precios bajísimos, y en las fábricas no se cobra mal para el nivel de vida que hay aquí, lo que han hecho España, o sea, lo que ha hecho Alemania y Estados Unidos ha sido obligar a poner unos aranceles a esos coches para que salgan más caros, a doble de precio que un Tesla. Y entonces ya nadie compra ese coche que iba a costar 12.000 euros y era como un Tesla, sino que ahora va a comprar el Tesla. ¿Eso es legítimo? Bueno, pues cada país juega con lo que tiene. Si el país ha conseguido tener un I+D impresionante y sacar un producto, y nosotros, por ninguna razón, decidimos cargarnos esa exportación que quería hacer China, pues China va a hacer lo mismo con nuestros productos. Entonces, al final es estar en este lado del mundo y ver las cosas y la publicidad que nos tragamos desde aquí. Si tú te vas a vivir a China, seguramente de repente te cambie tu percepción, como le pasa a mucha gente, aunque también tendrás publicidad negativa sobre lo que ocurre aquí, ¿sabes? Claro. Es un poco la ley del mundo del marketing, vivimos en la generación del marketing. Sí, de que te informan de una cosa o de otra, al final no sabes de dónde te están informando y si es real o no. Claro. Cambiando un poco de tema, bueno, no es cambiando de tema, pero derivando al tema del contenido y de tus viajes, ¿cuál es tu próximo viaje y cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto suelen durar tus viajes? Depende. Desde que trabajo con Rubén, hacemos viajes que son mucho más cortos. Rubén hace muchísimos viajes al año, saca muchísimos reportajes, uno cada semana o cada 2 semanas. Es una barbaridad. Cada reportaje son 50 minutos o 30 minutos o 1 hora y pico. Y la calidad conllevan- sobre todo es muy buena también. Conllevan mucho trabajo. Yo estudié cine durante 3 años, por eso puedo manejar y tengo mi propio equipo. Yo trabajo con mi propia cámara de cine y gracias a eso puedo hacer los reportajes, ¿no? ¿Pero tú le haces el contenido a él o él se hace su propio contenido? Yo le grabo, o sea, él habla delante de la cámara y yo le grabo. Y luego lo que es guión, que normalmente hace él, y luego yo le ayudo pues a perfilar las cosas, ¿no? O sea, es un trabajo muy en equipo. Y aparte tú aprovechas para hacer tu contenido también. Sí, pero la mayoría de viajes que hago no son con él. O sea, es cuando él necesita, él trabaja con varias cámaras. Ahora estoy trabajando mucho con él, yo le propongo viajes. Por ejemplo, el que vamos a hacer ahora, las minas de Coltán, yo llevo muchísimo tiempo detrás de ese reportaje. Pero hacerlo es un pastón. O sea, son más de 5.000 o 6.000 euros mínimo. O sea, pueden ser hasta 20.000 euros por persona, haciéndolo largo. Entonces, pues estar en países tan pobres es muy caro y tan peligroso es muy caro. Tienes que tener escoltas, tienes que contratar coches. Allí no hay un sistema turístico porque nadie quiere ir ahí. ¿Lo hacéis eso de contratar escoltas y todo eso? Sí, claro, es que es obligatorio. Ahora vengo de Yemen, que se ha considerado por muchos el país más peligroso del mundo también. Cada uno dice el país que le conviene. Pero, claro, tú tienes que estar ahí. O sea, no sé si teníamos 2 escoltas en nuestro coche, 2 escoltas en el otro coche. Luego 2 coches, uno delante y uno detrás del ejército y de la policía. Y esos estaban llenos de escoltas, que no sabría cuánto había. Pero a lo Todo eso mejor son 4. cosas que no se ven detrás de los vídeos y de los reportajes, imagino. Intentamos mostrarlo en la medida de lo posible, pero es verdad que te estás jugando el pellejo si lo muestras. Entonces, al principio, yo siempre quería mostrar eso porque era como, ¡guau! Pero la gente va a flipar cuando de repente vea que para poder hacer un reportaje necesitas 10 personas para que no te pase nada. Armadas. En Yemen eran niños de entre 18 a 21 años, o sea, con armados. ¿Vuestros escoltas? Sí. ¿Y Ah, quién sí. te puede atacar en esos casos? ¿Gente rival, mafias de allí? Mira, en Yemen es seguramente el principal problema es Al-Qaeda. En cada país tienes tu proxy. Un proxy es como un grupo de armado de interés que tienes en un lugar porque te conviene desde otro lugar. Es decir, el Como lo que has conflicto- dicho de ISIS. Sí, por ejemplo. En Yemen los hutíes son un proxy iraní, Yemen del Sur es un proxy de Emiratos Árabes y el gobierno aceptado de Yemen es un proxy de Arabia Saudí.
Entonces, al final es un país que está en guerra, la gente es el país más pobre del mundo, uno de los más pobres del mundo, pero la gente se muere de hambre, pero realmente ninguna de sus luchas es porque ellos crean en la lucha que quieren hacer, es porque otros países quieren quedarse con ese terreno. Y como es lo que hablamos del neocolonialismo, ¿no? Porque llegó un momento en el que la ONU se juntó y los países dijeron, está muy mal el colonialismo, está muy mal que nosotros tengamos África y América y Indonesia, o sea, y Oceanía dividido en trocitos, está muy feo. Nos vamos todos de aquí y dejamos a esta gente ser libre. No se van ellos, pero no se van sus intereses ni sus empresas. Lo camuflo con... Claro, por eso digo que no podemos decir que vivimos en una democracia si no tenemos la realidad de los hechos, si no nos muestran lo que ocurre. No digo ya la verdad, porque la verdad es casi más una cuestión de opinión. Habrá quien esté a favor del colonialismo, yo no, pero habrá quien lo esté. Y está en todo su derecho de pensar lo que quiera, yo estoy en todo su derecho de combatirlo. Pero nos tienen que decir los hechos como son. Porque Francia mata cada año a miles de personas, o sea, tienen la pobreza absoluta, muchísimos países extraen todos sus recursos y luego cuando esos países se rebelan para echarlos, ahora iré a Níger con el Open Arms puesto a grabar parte de lo que ocurre allí y acaban de echar al ejército francés, los llaman terroristas. Y dices, hombre, sí, pues llámalos como quieras, pero lo que estabas haciendo tú también era terrorismo entonces. Entonces, la palabra terrorismo, hay tantas cosas que solo son conceptos que nosotros decimos todos los días para atacarnos entre nosotros, pero que luego no tienen un fundamento detrás, solamente son herramientas que utilizan para tenernos a nosotros protestando por tonterías y para que nosotros veamos las cosas como quieren que las veamos. ¿Y en qué momento conoces a Lethal Crisis? Fue a través de El Salvador. Yo tenía muchas ganas de entrar durante lo que estaba ocurriendo con las maras, lo que está haciendo Nayib Bukele. Yo tenía muchas ganas de poder viajar allí, adentrarme en uno de los barrios más peligrosos donde están estas maras y poder hacer un buen documental allí. Entonces me enteré de que Rubén también quería ir y estuvimos hablando para hacer algo. Pero al final no se pudo hacer, se retrasó. Al final fue Rubén a El Salvador y ocurrió lo de por su cuenta porque puedo entrar en el CECOT, en estas cárceles tal. A mí eso ya me interesaba menos, me interesaba más la parte social, lo que se vivía dentro de los barrios. Me parece un reportajazo el que hace ahí, pero no es tanto lo que yo hago porque ya lo hace él. Entonces hay que complementarse de alguna manera, ¿no? Entonces de repente ocurrió lo de Gaza y claro, yo ahí quería entrar. Yo quería poder grabar ahí. Y entonces yo sabía que él también quería entrar en Gaza. Estuvimos mirando cómo entrar. Yo tenía unos contactos, él tenía otros. Finalmente en Gaza es un suicidio entrar. Si entras, mueres. Ya en el Open Arms ya pasó, la misión con el World Central Kitchen, a la que bajan, ¡pum! Uy, accidentalmente han caído 3 misiles israelíes, según ellos un accidente, encima de 3 coches en el mismo momento, o sea, uno detrás de otro, y dando soporte humanitario. Vaya casualidad que se cae el misil uno tras otro encima de los coches al mismo momento en en la misión. Casualidades que pasan en Israel y en Palestina. Bueno, ahí no pudimos entrar y finalmente salió la oportunidad de poder ir ahora al viaje que iba a ser lo de Congo, las minas de coltán, etcétera, porque estábamos con ACNUR. ACNUR es los refugiados, era la agrupación que lleva el tema de los refugiados desde la ONU. Fuimos con ellos a grabar un reportaje y ahí pasó. Imagino esto querréis que ha sido lo más heavy que nos ha pasado tanto a Rubén como a mí. Imagino que esto querréis que os lo explique. Es lo que nos pasó de la detención con Wagner. Sí, eso he visto el vídeo completo. Con el grupo paramilitar ruso. Justo ahí es el primer viaje que yo hago con Rubén, en junio. Y... Hace realmente poco entonces que trabajáis juntos. Sí, es que sí, pero fue porque yo tenía... Eso es lo que te digo, yo quiero hacer unos reportajes, no tengo el dinero para hacerlos, me pongo en contacto con él, a él le mola un montón hacer esos reportajes, es como un intercambio. Yo te consigo preparar, o sea, yo te preparo el reportaje, tú lo pagas y se queda para su canal porque lo ha pagado él, ¿no? Pero aparte yo allí también creo contenido, etcétera. Es como un intercambio. Total, que llegamos a República Centroafricana. Primero tenemos este reportaje para hacer con ACNUR sobre la repatriación de refugiados centroafricanos en Congo hacia otra vez República Centroafricana, pero nosotros no teníamos ningún interés especial en República Centroafricana. Es más, yo soy una persona que tiene mucho interés en todos los países, sobre todo los que nadie conoce, y de República Centroafricana posiblemente era uno de los países de los que menos conocían. Sabía de la presencia de Wagner, sabía que era un país dentro de, ya por debajo del Sahel, ¿no? Wagner, para la que la gente no sepa, antes de seguir, ¿qué es? Wagner es un grupo paramilitar ruso, financiado por la ultraderecha rusa, casi nazi o nazi, que se utilizan como mercenarios. Es decir, Rusia, como hablábamos antes, es lo mismo que el M23, el grupo terrorista del coltán, que lo financia Estados Unidos, pues
Casi cada país tiene, salvo China, porque China no lo necesita, porque hace un imperialismo pasivo, que se dice, es decir, te doy dinero, te doy estructura y tú me vendes los recursos más baratos, ¿no? Es otro tipo de imperialismo, yo lo prefiero. Pero me parece que el cáncer del mundo son los imperialismos, entonces veo mal todos, pero dentro de los que hay, el chino es el que menos me molesta. Pero lo que hacen los países occidentales y lo que hace también Rusia es tener ejércitos financiados que no son exactamente su ejército, pero le pertenece, para que hagan las labores de malas, lo que no se puede hacer. Entonces Wagner ha traído cosas muy positivas a República Centroafricana, también cosas negativas, pero es verdad que a República Centroafricana les ha ido un montón. Estamos hablando de que República Centroafricana el 47% de la población vive bajo el umbral de la pobreza extrema, es decir, es gente que se muere de hambre y que sobrevive gracias a la ayuda de ACNUR. ACNUR, por mucho que sea parte de una cosa derivada de la ONU, solo un 2 o 3% de la financiación de ACNUR es por parte de la ONU, todo es financiación privada. Entonces, por mucho que esté ligado a la ONU, es como una organización aparte para mí. ¿Qué pasó? Que entró en guerra civil en 2013 porque pues, estaban cansados de ser tan pobres, de que ellos tuvieran muchos recursos y de que se extrajeran esos recursos. Francia extraía los recursos y esa gente se moría de hambre. Y ellos no veían nada de lo que extraían. Entonces empiezan a nacer grupos terroristas para nosotros. Paramilitares, ¿no? Sí, bueno, grupos armados por ellos mismos, que son Seleka y Antibalaka. Creo que, si no recuerdo mal, Seleka es el primero que se crea y entonces empieza a tomar territorio para acabar con el gobierno que estaba, bueno, pues en aquel momento ligado porque no ponía un freno a lo que estaba haciendo Francia en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente empiezan a pagar los platos sucios con los que no deberían. República Centroafricana tiene muchos cristianos y algunos musulmanes, entonces empiezan a pagar los platos sucios con los musulmanes y empiezan nace, o sea, como un grupo paramilitar que es Antibalaka, que empieza como a matar a los ahora no me acuerdo exactamente si era Seleka o Antibalaka, pero bueno, estos dos grupos terroristas uno de ellos empieza a matar musulmanes y entonces el país entra en una guerra civil completa. Los intereses de esos grupos paramilitares ya no es tanto como salvar al pueblo de Centroafricana de la colonización, sino que cada uno tiene sus propios propósitos. Y va a caer todo el país, la gente pierde sus casas, se tienen que refugiar decenas de miles de familias en otros países que están alrededor. ¿Pero a quién atacan esos grupos paramilitares? Entre ellos. Entre ellos, y eso afecta a los civiles. Sí, pues el que está en contra de los musulmanes, pues mata a los musulmanes. Y el musulmán, pues una persona normal y corriente. Entonces los otros atacan a los que tienen dinero, otros a los que son... O sea, al final son actos terroristas. ¿Y entonces en qué papel jugáis vosotros allí? ¿Por qué os persiguen a vosotros? Nosotros entramos ya en el momento en el que Francia dijo: yo no voy a poner aquí a mis soldados que se maten entre ellos, y se va del país sin protegerlo. Y eso ya es el colmo. Es decir, tú te has llevado todos los recursos del país y luego no proteges a los civiles de la extracción de estos recursos que tú estás robando. O sea, ya es el colmo. Los explotas y les abandonas. Bueno, entonces durante la época de la Unión Soviética, en República Centroafricana y la Unión Soviética colaboraban. La Unión Soviética ofreció apoyo a República Centroafricana. Ya no existe la Unión Soviética, ya no existe ese lazo entre lo que ahora es Rusia y República Centroafricana, pero, o sea, hacen memoria y dicen: hostia, esto nos ayudaron en su momento. Entonces el presidente llama, cuando solo quedaba la capital, estaba rodeada la capital ya estaba llena de ataques terroristas también, todo el mundo daba por caído a ese país, como Sudán del Sur en su momento, o sea, países que están como en guerra civil absoluta, como Haití ahora, o sea, que no hay un gobierno casi estable, que es todo jauja, ¿sabes? Y nada, entonces Rusia dice: vale, nos vamos a ofrecer apoyo, vamos a enviar al grupo paramilitar Wagner allí, ellos van a cargarse a los terroristas y vamos a hacer que el país tenga más paz, y a cambio, en vez de los franceses, extraemos nosotros minerales y tal. Es cierto que no de manera tan agresiva, ellos al menos defienden a la población, y a cambio, y bueno, o sea, que ellos también extraen minerales. Claro, no van ahí a ayudar, ¿verdad? Nadie va ahí a ayudar, nadie se gasta decenas de miles de millones de euros en ayudar a nadie, en ningún país del mundo. Todos son intereses, y sus intereses es que el interés de Rusia y de China, que lo están consiguiendo, es sustituir al colonialismo europeo, sobre todo francófono, por el suyo. ¿Y vosotros tuvisteis que pedir algún tipo de permiso para ir allí? Sí, nosotros pedimos un permiso para grabar. En todo el año a lo mejor habían habido 3 permisos o 4. Muy pocos. ¿Y con cuánto tiempo de antelación lo tienes que pedir? Lo gestionó todo ACNUR. Ah. El gobierno no nos lo habría dado, porque el gobierno está totalmente controlado por Wagner, por Rusia. Lo que ocurrió fue que como ACNUR alimenta al 47% de la población de allí, pues no le puedes negar. Si ACNUR te pide que tienes que dar esos permisos a estos periodistas o como queráis llamarnos, ¿sabes? Cada uno como quiera, pues se los tienes que dar. Y el gobierno cedió.
Entonces lo que ocurrió allí fue que el gobierno no quería que estuviéramos. El gobierno no, Wagner no quería que estuviéramos allí. Porque cada vez que grabas, estás grabando, o sea, lo que hace Wagner no se quiere que se vea. No se quiere que se vea porque igual que están ayudando mucho a esa población, aparte de que también extraen los minerales y todo, que no son altruistas, todas las personas que están en Wagner son, o casi todas, han salido de las prisiones, son exvioladores, bueno, no se puede ser exviolador, ¿no? Eres violador toda la vida, ¿no? Sí, correcto. Los asesinos, violadores, o sea, son la peor calaña, el peor perfil, ¿no? Para que lleguen allí, quieran estar allí y se saltan los derechos humanos de todas las maneras posibles. Como repito, que no es un ataque a Rusia, que también lo hacen los franceses, que también lo han hecho los portugueses, también lo han hecho los belgas, también lo han hecho los españoles. España un poco menos en África, pero también lo hemos hecho en otras partes en América. Entonces, bueno, básicamente pues empiezan a intentar que nos vayamos del país. Y lo que hacen es amenazarme quitándome el pasaporte. Me quitan el pasaporte en el check-in del hotel más caro del país, un hotel de 5 estrellas brutal, pero teníamos que estar ahí por obligación porque era el único hotel en el que podían garantizar nuestra seguridad y como vimos ni eso. Me roban el pasaporte y yo me quedo sin pasaporte. ¿En qué momento te roban el pasaporte? Cuando terminamos con ACNUR, porque no son tontos, porque no quieren un conflicto con la ONU. Entonces lo que hacen es esperar a que justo el día en el que nuestra misión con la ONU ha acabado, desaparece mi pasaporte. Al hacer el check-in de vuelta, hacemos el check-in y mi pasaporte no se me devuelve. Y ellos se hacen los Y sueldos. en ese momento tú no te diste cuenta que no te ¿Sabes qué pasa? Que éramos un grupo grande. Estaban las 2 chicas de ACNUR, 3 chicas de ACNUR y nosotros. Y yo llevaba todas las mochilas con todas las cámaras, con el equipaje, etc. O sea, gente dice, no, es que eres muy despistado. Digo, bueno, cada uno tenía su labor. Pues hay gente las de ACNUR, que eran las que gestionaban lo del hotel, las que lo pagaban, etcétera. Pues a mí me piden la documentación, yo doy la documentación, yo lo que pienso es, bueno, como siempre, ellos han recogido la documentación. Claro, yo vengo aquí a grabar, no vengo aquí a... Y luego me la devolverán y ya está. Cuando yo empiezo a ver que no está mi pasaporte, ¿sabes? Luego digo, ay, no tengo el pasaporte. Bueno, claro, lo tendrán los de ACNUR. Voy aquí a los de ACNUR, no lo tienen, etcétera. No habíamos salido o sea, no se había podido caer, no se había podido perder, etcétera, porque sabíamos perfectamente qué recorrido hemos hecho, que era el hotel. Y bueno, pues luego pedimos revisar las cámaras, nos dicen que no hay cámaras, señalo que hay cámaras, me dicen que no funcionan, luego pregunto a un trabajador random de por ahí, que si las cámaras funcionan, él me dice que sí. Entonces luego me dicen, bueno, tal, hay una pelea con uno de los gerentes, que eran unos marroquíes, que luego descubrimos que trabajaban para Wagner, que eran, bueno, la peor calaña, que no era whisky, alcohol putrefacto y puro y drogado de no sé de qué, de Beetlejuice o de no sé, de cocaína, de lo que fuera. Bueno, un tío borde, agresivo, al final me mete con él abajo en una sala, me presionan para que no pueda ver las cámaras de seguridad, me ponen delante de la cámara y yo digo, fue a esta hora, ponedme la cámara a esta hora, para ver quién se lleva el pasaporte. Si me lo llevo yo, se acabó, ya no hay ningún problema. Pues si no me lo llevo yo, aquí ha pasado algo. Y yo no puedo salir del país, es un país en el que no hay embajada española. O sea, yo no puedo salir de allí. Necesitaría un salvoconducto de la embajada francesa y eso no es fácil de tramitar. Y aparte no tengo soporte, o sea, nadie me ayuda. Y aparte es ilegal salir sin pasaporte a la calle. O sea, si yo me quedo ahí vendido, es un país en el que no existe el turismo porque está en guerra civil absoluta. Entonces allí no hay ninguna persona. ¿Por qué va a haber soporte diplomático español? ¿Sabes? No lo hay. Entonces, bueno, pues fue... Efectivamente, yo nunca recogí el pasaporte de ahí, pero habían 2 cámaras. Una que tapaba la columna, que yo creo que se hizo obviamente adrede, se pusieron detrás de la columna, la cámara no graba como la mesa donde está el pasaporte, pero se ve que yo no lo recojo, ni las de ACNUR recogen el pasaporte. Y luego la cámara que está enfrente, que es la que claramente se puede verlo, nos dicen que no puedo verla. Y encima me trolean, porque yo estoy ahí como más de media hora con 2 armarios que me están así presionando, con el tío entrando cada 2x3 gritando que tú qué quieres hacer aquí, que tú no estás revisando las cámaras, que sí, qué estás haciendo realmente, qué tal, como amenazándome, como si fuera espía o algo así. Y entonces yo le digo, por favor, ponme la 1:30, que es la hora a la que yo entré. Y me pone a las 6 de la mañana. Y de las 6 de la mañana pasan a las 12 de la tarde. Pero estamos todos tontos. Y yo cogiendo una hoja y dibujando 13 horas. Y ellos como si no supieran leer. Y digo, si sois los que trabajáis llevando las cámaras, ¿tú creéis que soy gilipollas? O sea, obviamente sabéis leer una hora y ponerla en las cámaras. O sea, no, era distópico. Yo me sentía... Y además hiper vulnerable, porque estaba en una sala debajo de tierra. Al final te pusieron la hora y pudiste ver que no... No me la pusieron, justo pasó, cuando quedaba un minuto para que saliera la hora. El tío me sacó y yo escuché que uno de los armarios que estaba revisando las cámaras dice algo, me giro rápido y veo, cuando ya me están echando, que empiezan a entrar nuestros pies en pantalla. Yo me escurro por la puerta con él y yo empiezo a gritar, señalando la pantalla como aquí estoy, quiero ver esto. Y me dice que tengo 5 minutos para verlo. Esto es la cámara mala, no es la buena. La buena no me la dejan ver. Y la cámara súper rápida.
Vale, muy bien. Bueno, pero aún así puede ver como que evidentemente yo estaba en una... O sea, puede saber que yo no lo cogía el pasaporte, que es lo que ellos decían, que ellos me habían visto cogerlo, porque yo estaba sentado así, con todo mi material, como a 10 metros de la recepción. Entonces no pude coger el pasaporte porque ni fui, básicamente. Y luego se llamó ya la ONU, yo estaba muy asustado, entraron en mi habitación, me encontré la puerta abierta, no me cogieron nada, las cámaras por suerte estaban en la habitación de Rubén, porque me había desaparecido la llave. ¿Y luego por de qué te lo repente- quitaron a ti y no a Lethal Crisis? Yo era el cámara. Yo era el que tenía el permiso de grabación. Si tú le quitas la cámara... o sea, si tú echas al cámara ya no se puede grabar. Ujú. Entonces imagino que lo más oportuno sería quitarle la cámara al cámara. Y entonces, claro, dan con un problema. Que es que cualquier otra persona en un país como este, si le quitan el pasaporte, pues paga lo que sea para que le extraditen como sea y se vaya del país. Pero dieron con uno que no, que no quería. ¿Cómo? Dieron con una persona Ah, que no quería... que no le salía de las narices. Dijo, ¿me habéis robado el pasaporte? Pues ahora yo me quiero quedar más. O sea, ahora ya tengo razón. Hasta que yo no consiga una manera que yo no tenga que pagar ni un solo euro para irme de aquí, yo no me voy de este país. Y mientras tanto voy a grabar los reportajes que quiera. ¿Y cómo lo conseguiste al final? Bueno, básicamente, sin pasaporte, pues no lo conseguí. Yo pagamos a un fixer para que nos llevara a ver a los pigmeos, que son una tribu que viven casi de manera nómada, de las pocas que quedan en la selva, entre Camerún y República Centroafricana. Pero al final, a la que yo di un paso fuera de la reunión con el fixer en el único centro comercial, que el centro comercial es como Mercadona cutre, pues pongo un paso fuera, de repente un camión militar con soldados de Wagner me detiene y hay todo lo que pueden ver en el vídeo porque es muy largo, pero básicamente me llevan, presencio torturas, empiezan a torturar a gente delante mío para Os tenían amenazarles. controlados en todo momento, ¿no? Sí, desde que entré y con el móvil pinchado y todo. Sí. Sí. Y me detienen, me acusan de espionaje, que son 30 años de prisión, que no sé qué, bueno, una historia muy larga que pueden verla en el vídeo si quieren, pero es que es de verdad muy larga. Y nada, al final la cónsul honorífica me consigue sacar de allí porque su marido es un alto cargo del gobierno, porque el gobierno, cada uno tiene sus intereses. Hay quien tiene intereses pro-occidentales y hay quien tiene intereses como el presidente pro-rusos. Y al final consiguen sacarme de allí y bueno, pues todo el mundo había dicho no, estos ya, ¿sabes? Wagner decía, estos ya no se moverán más, ¿sabes? Una vez les hemos asustado de esta manera, amenazándoles, acusándoles de espionaje, etcétera, ya no le molestarán más. Y nosotros, pues, más ganas teníamos todavía de poder grabar lo que estaba ocurriendo. Y responsabilidad total por nosotros. No recomiendo que nadie lo haga en casa. Pero, pues es mi trabajo. Es lo que me gusta hacer. Sé las consecuencias de lo que puede tener eso. Pero ¿Y qué Yo intento sentiste en hacer ese con la momento? máxima ¿Llegaste a responsabilidad. sufrir por tu vida? sí. Allí sí. O sea, es más, yo la ansiedad de lo que ocurrió allí la he seguido llevando todos los viajes que he hecho después, hasta el punto en que yo estaba en Bangladesh, no, estaba ya en India, y yo decía, me quiero ir a mi casa, no aguanto más. O sea, era un cansancio mental. También la gente que me quería lo estaba pasando muy mal, Eso te iba a preguntar, ¿tus padres cómo lo pasaron todo Muy este mal. suceso? muy mal. Es verdad que yo siempre hago una cosa, por mucho que ellos se enfaden porque verán esto, pero yo, si pasa algo muy grave, que no al punto de la gravedad de aquello, ¿no? Pero si pasa algo grave, pues hasta que no estoy fuera de peligro no les escribo. Hey, para que estén muy tranquilos, ¿sabes? Mira, me ha pasado esto, Ya. pero ya estoy bien. Bueno, en aquel caso ellos, porque era heavy y seguramente, o sea, ahí estaba informado el Ministerio de España, de Exteriores, ahí estaba metido la Embajada de Francia, estaba metido, o sea, la ONU, o sea, es una cosa tan grande que tuve que avisarles por si me pasara cualquier cosa. Podrías haber salido en las noticias perfectamente, ¿no? Nosotros no queríamos que salieran las noticias. A mí me preguntaron varios periodistas, no queríamos que salieran en las noticias porque en el momento en el que, es lo que hablamos antes, o sea, seguramente nos querían detener para hacer intercambio de rehenes con Ucrania. Acaba de ocurrir con Pablo González, que estaba Para detenido. hacer, perdón. O sea, los rusos detienen a 2 españoles en Wagner acusados de espionaje, aunque sea falso, como nosotros detenemos, o sea, Polonia detuvo a periodistas españoles que son prorrusos, pero son más amigos de Rusia, los detienen también. Para hacer un intercambio. Y entonces, de repente, se intercambian esos junto a soldados. Rusia recupera 50 soldados rusos que a Ucrania tiene secuestrados, bueno, los han retenidos, y Rusia libera. Entonces, si yo tengo a estas personas, y encima uno de ellos es el Lethal Crisis, que es el youtuber de viajes posiblemente más importante del mundo, pues claro, tú tienes una cosa con valor, ¿no? Es como un cromo bueno, un cromo caro.
Es como si te toca, yo qué sé, Messi Ya, del ya, ya, FIFA. claro. Lo Pues- tienes que retener y lo cambias por Claro. 20 cromos o 30. Exacto. Y eso es lo que querían ellos. Yo creo. O sea, no he hablado no he llamado al jefe de Wagner y le he preguntado. Y además es muy curioso porque descubrí allí, nos pusimos a investigar mucho, y la jefa de Wagner en República Centroafricana era una youtuber de cosmética. ¿Qué dices? Es que no, de verdad que es una historia tan rocambolesca. Era una youtuber de cosmética que desapareció años y de repente apareció grabada así de incógnito en ¿De dónde era? Rusa. Ah. Apareció ahí en República Centroafricana y de repente era la jefe de Wagner. Y se había dedicado como 5 años de su vida en YouTube a hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a aprender a hacer trenzas de colores. ¿Sabes? Hostia puta. Y de repente estaba ahí. Y era la jefa de líder. O sea, cosas. Rusia. También Estados Unidos, pero tienen como cosas tan raras, te lo juro, que parecen de. Yo siempre digo. O sea, la realidad supera la ficción, básicamente, porque si yo lo que viví allí lo convierto en película, me dicen que el guión es malísimo porque no se lo creen. Que es demasiado Horrible. fake. ¿Sabes? Como que no es creíble. Ya, 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 Pero ya. la realidad, te os juro que de verdad supera la ficción. O sea. Y si tuvieras que recomendar, por ejemplo, a mí me encantaría viajar a este tipo de países, ¿recomiendas que se haga solo o No. siempre ir acompañado de alguien que previamente ya ha ido? Para empezar, no viajes nunca a República Centroafricana porque no vas a ganar nada. Es decir, no vas a poder salir del país. Si sales, te van a detener. O sea, si sales de la capital, te van a detener y la capital, Bangui, es lamentable. O sea, no es lamentable, pero es un país muy, muy pobre y no tiene ningún encanto especial. Las selvas sí que son muy bonitas. Yo conseguí salir de la capital cuando casi me detienen por tercera vez y me tuve que refugiar Los soldados me apuntaron, 10 soldados con las AKs y una movida muy, muy grande. Y ahí sí que pude ver las cascadas de Boali, que eso es precioso. Pero ahí... No, o sea, no hagas eso no es hacer turismo, eso es jugarte la vida como un tonto para llegar allí y grabar unas cascadas. Y los viajes que hace, por ejemplo, Ojo de Nómada, que es lo de Lethal, Sí. ¿no? Ese tipo de viajes que son como más para ver tribus y antropológicos y más así, o Sí. también te llevan a sitios que son de este tipo. O sea, al final no tiene sentido jugarse la vida para no ver nada. Es decir, tú te puedes ir al lugar más peligroso del mundo, tú te puedes ir a Goma, ahora, donde vamos a ir nosotros, que si no vas a grabar un reportaje sobre las minas de coltán o ayudar allí en los campamentos de refugiados, no vas a ver nada espectacular. Ya. Porque no puedes salir de la capital, vas a ver 4 muros. Si vas ahí eres tonto, porque vas ahí a decir que está en el lugar más peligroso del mundo y ya está. Que es lo que hacen muchos influencers. Muchos que van de cosas y luego o sea, de mira qué contenido hago, pero lo único que quieren es colgarse la medallita, ¿no? De he estado en todos los países del mundo, he estado en el lugar más peligroso. Yo solo veo una tontería. Entonces, Ojo de Nómada tiene un objetivo detrás. Si hacen un viaje a Afganistán es porque Afganistán tiene mucho que mostrar. Es un lugar precioso, tiene una cultura súper rica, paisajes increíbles, antropológicamente súper interesante. Entonces, aunque hayan ciertos minúsculos riesgos en un viaje a Afganistán, pues hay gente que decide correr esos riesgos y hacer viajes más de aventura, pero porque hay un propósito, que es conocer la cultura Eso afgana. es lo que me gustaría ir a hacer. Claro. Mejor yo no, interés para ir Solo no. allí donde tú has estado, pues no. Pero sí que ver cultura, ver cosas diferentes, ver tribus, ver tal, eso es Yo lo bonito. recomiendo muchísimo, pero es verdad que puedes hacerlo tú solo, aunque no sea recomendable, pero no vas a tener la manera de entrar en Afganistán. O sea, ¿cómo entras a Afganistán? Estamos hablando de países que son cerrados, que para entrar hay chanchullos. O sea, lo más difícil de nuestro trabajo es conseguir los fixers, que son las personas que te meten en el país y te acompañan. ¿Qué es un fixer? Un fixer sería como un arreglador en España, es la persona que lleva, pues, por ejemplo, tú vas a un país en guerra, tú tienes un contacto allí desde dentro que te facilita todos los permisos, etcétera, para que tú puedas entrar, porque no puedes entrar a estos países que yo te comento. Tú te presentas en la frontera, te echan, no puedes entrar. Entonces necesitas a alguien con contactos que te consiga muy bien posicionado, muy caro. Los fixers son carísimos, por eso te digo que estos viajes son muy caros. Es alguien con influencia dentro del país, ¿no? Sí, que te puede meter en el país y que te va a llevar con él, se va a jugar la vida, entonces muchas veces para estar contigo y te va a conseguir la escolta necesaria, si tú quieres entrevistar a gente te va a conseguir esas entrevistas, entonces necesitas a alguien importante o con los contactos necesarios y eso es muy caro de conseguir y muy difícil de conseguir porque no pones en internet fixer Ruanda y te aparece un fixer, ¿sabes? Ya. No, Todo por fixer, contactos, ¿no? todo por contactos. Entonces, para empezar, te puedes tirar años preparando un viaje para entrar a Yemen, bueno, para ir según en qué país, te puedes tirar meses o años intentando conseguir los contactos. Entonces, y además una vez allí vas a tener que pagar un pastón. Te conviene mucho más trabajar con Ojo de Nómada o con alguna otra empresa y que ellos que ya han hecho todo ese trabajo previo te metan dentro y encima con la seguridad de que vas a estar con los mejores y que es gente que ya conoce ese territorio.
Pero sí, no tiene nada de malo por querer ir a ver. Cuando pasó ahora lo de los españoles turistas que murieron en Afganistán, mucha gente había haciendo comentarios pero es que ¿qué hacen ahí? Digo, ¿qué haces tú viendo Netflix? ¿Sabes? O sea, estás viendo una serie de mierda, la serie número 55, con el mismo guión, con el mismo planteamiento, que no te aporta nada en tu vida. Entonces también te estás jodiendo el puto cerebro, ¿sabes? Es como, yo respeto que tú hagas lo que quieras con tu vida, respeta que yo tenga la libertad de hacer lo que quiera con la mía. Si yo quiero conocer una cultura, tengo todo el derecho del mundo a querer conocerla. Y si pierdo la vida en ello, tengo todo el derecho del mundo a perderla, porque es mi vida y decido yo cómo la quiero vivir. Y no estoy jodiendo a nadie, porque no estoy jodiendo a nadie. Igual que, no sé, o sea, al final tú pagas un seguro cuando te vas a esos viajes, tú pagas un seguro, entonces ese seguro es el que está encargado de sacarte de ahí. El gobierno español no tiene que... Y además el gobierno español, te pase lo que te pase, está obligado a velar por ti y hacer lo posible para ayudarte siempre. Y al final, si nosotros estamos en el punto en el que estamos de la ciencia, la humanidad, etcétera, porque ha habido personas que han querido arriesgar mucho para poder llegar a ciertos lugares. Gente que se tiene que arriesgar para otros vean. Pero hace 500 años, para llegar a una isla remota o para descubrir un continente, tenías que jugarse la vida. No sé, es en la mitad de los barcos un día, no sabías qué iba a ocurrir. Entonces, al final, esta parte de aventurero de exploración, si está bien llevada y si hay un propósito detrás, yo no veo nada mal que venga el gobierno y te intente ayudar y te intente sacar, porque es la obligación de tu gobierno, porque tú pagas tus impuestos, porque tú estás allí, ¿sabes? ¿Y qué tipo de seguros tienes que sacarte? ¿O vacunas que tienes que hacer para todo este tipo de cosas? ¿Dónde te informas? Bueno, hay muchos centros de vacunación. Yo ahora justo vengo hace 2 días de uno. Hay muchos centros de vacunación internacional. Entran por la seguridad social y como muchas veces tienes que pagar alguna vacunilla, pero muy barato. Y esas personas, bueno, hay médicos especializados, pero muchísimos centros, ¿eh? En Badalona tenéis uno muy bueno, con muy buenos profesionales. En Barcelona hay a lo mejor 6 o 7. O sea, es un lugar al que tú vas, es por la seguridad, es un médico normal. Que puedes entrarte con mutua o con seguridad social. Vas allí. Primero te dicen dónde vas a estar, te dicen, pues mira, aquí el peligro que puede haber si te vas a Somalia puedes tener malaria, entonces te tienes que tomar el Malarone, te indican, necesitas esta vacuna o te recomiendo que te pongas esta vacuna, etc. Entonces es un profesional que te dice lo que tienes que hacer, tú lo haces, te pones las vacunas y lo tienes listo. O sea, tenemos muy buenos profesionales en España que se dedican a este tipo de cosas y justamente si los tenemos es porque creo que la gente entiende o debería entender que lo que nosotros hacemos, no solamente los que nos dedicamos a grabar, sino cualquier persona que quiera conocer cualquiera de estas culturas tiene el derecho a hacerlo y es algo positivo. En Suiza, yo tengo el marido de mi prima es suizo y a él le pagaban y le daban vacaciones todo lo que quisiera para que fuera a viajar por el mundo, porque entendían que cuando volviera de explorar el mundo y volviera a su empresa, esa persona iba a tener nuevos conocimientos, iba a poder ser mejor, o sea, iba a poder trabajar de una manera mucho más eficiente y que eso era positivo para la empresa. En España somos todo lo contrario, porque somos muy envidiosos. Somos de se ha ido 2 semanas y tal, y mira, y se va no sé dónde. Somos muy envidiosos. Claro. Y ahí creo que tenemos que abrir un poco más la mente con algunas cosas. 100%. Flipa, ¿eh? Flipa. Estoy quedando a cuadros. Está calladito escuchando. Sí. Pues qué guay. No sé si me gustaría tratar otro tipo de tema, que es el cómo enfocas o cómo escoges la manera de dónde vas a viajar. Es decir, tú tienes tu intuición o tú tienes, bueno, se ve que eres una persona que se forma mucho y que le gusta curiosidad en internet y tal, pero quiero decir, ¿cómo decides a qué país vas a ir? ¿Cómo organizas la ruta? ¿Cómo lo haces? Hay 2 maneras de organizar los viajes. Básicamente, yo grabo conflictos muchas veces, ¿no? Conflictos o lugares que me parecen por su situación muy interesantes. Los lugares que tienen una situación interesante, yo ya sé, más o menos, siempre aparecen nuevos, pero los que más quiero hacer ya los sé. Entonces yo tengo una lista muy larga de países que quiero visitar. ¿Cuántos pueden haber por hacer? Es que, no sé, 30 o 40 países que sé que quiero visitar en los próximos 2 o 3 años. Pero luego está la parte de los conflictos. Los conflictos empiezan y se acaban cada 2 por 3. Ahora estamos en una época histórica en la que los conflictos no se acaban, se congelan. Todos los conflictos que hay, la mayoría no suelen acabarse como se acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se firman unos papeles y pum, esto se ha acabado. No. Bueno, lo he simplificado mucho, fue más difícil que eso, pero me entendéis, ¿no? Que es un conflicto que se acabó. Sí. Pues ahora Ucrania y Rusia seguramente nunca acabe este conflicto, es decir, se congelará, dejarán de pegarse entre ellos, pero para uno su territorio será uno y para otro otro. En India y Pakistán, pues no se matan cada día, pero la guerra nunca ha acabado. O sea, unos reclaman una parte unos dicen que esa parte, la parte norte es Pakistán y la otra que es India. Bueno, son conflictos que se congelan, se dilatan en el tiempo
Y entonces siempre crean refugiados y zonas de inestabilidad. Porque también da dinero las zonas de inestabilidad. Y también lo que hablamos antes de muchas ONGs que son más empresas que ONGs y todo esto. En las ONGs en muchos casos, esto va a ser muy controvertido hoy día, pero para mí en muchos casos las ONGs son colonialistas y ayudan a la colonización. No digo todas, o sea, que hay proyectos guapísimos. El Open Arms, por ejemplo, con quien trabajo, me parece que se les acusa de traficantes de personas y tal, digo, vete con ellos, he estado con ellos, vete con ellos, trabaja con ellos, conócelos, te puedo asegurar que no existe, o sea, es tan fácil como tanta gente que critica, es lo que te digo, de la conciencia. ¿Ves? Y descúbrelo por ti. Por tú mismo. Claro, entonces, si empieza un conflicto bélico, pues yo voy a querer ir a ese, si me interesa, yo voy a querer ir a, que lo normal es que sí, yo voy a querer estar en ese conflicto bélico. Entonces, ese viaje es un viaje que se crea de la nada y de repente pues me nace la necesidad de ir. Y si no, ya tengo mi lista larga de... ¿Y cuánto necesita tu mente estar en España para hacer un reset y volverte a ir? Pues aún lo estoy descubriendo. Porque hasta junio nunca me había pasado algo tan heavy. O sea, en Ucrania te llevas una impresión, en varios países en los que hemos estado me he llevado impresiones grandes del país, ¿no? Pero es verdad que lo de República Centroafricana me causó un impacto mental que me jodió durante el mes siguiente que tuve de viajes. Estuve en Emiratos Árabes, Kuwait, Omán, luego Bangladesh, India, Nepal, luego Yemen. Y todo esto esto acabé con, o sea, todo con la saturación de lo de antes. Y dije, a lo mejor si me hubiera tirado 2 semanas antes de descanso en mi casa, habría podido hacerlo mejor. Entonces, aún lo estoy descubriendo. ¿Y todo lo que reportas o haces contenido es siempre conflicto bélico? En estos países que has estado, por ejemplo, después de esto. Por ejemplo, en Nepal no. O sea, a mí me interesa también mucho la parte cultural. Lo que yo no puedo hacer es hacer el trabajo de un antropólogo sin serlo. Para ser antropólogo, como para ser periodista, es llegar sin la carrera y ser un buen, ¿sabes? Y hacer esa labor perfectamente. Yo estoy aprendiendo. Yo hago otras cosas. Yo, por ejemplo, en Bangladesh lo que hice fue grabar cómo funciona la industria textil y luego grabar un reportaje, que es de los que más orgulloso estoy, porque nadie lo ha podido grabar aún, que fue irme al prostíbulo más grande del mundo. Está totalmente vigilado y no se puede grabar. Pedí, por favor, de todas maneras, que me metieran dentro con los policías de allí. Me prohibieron grabar, pero aún así, como un espía, me puse la cámara aquí, fui grabando. Sí. Se llama Daulatdia, es el mayor... ¿Cómo se llama? Daulatdia. Está en Bangladesh, es el mayor prostíbulo del mundo, es un pueblo entero. Es un pueblo entero que todas las casas son chabolillas, todos son prostitutas. Hay más de 3.000 prostitutas. Todas son prostitutas. O sea, no es un pueblo en el que viva gente, solo viven prostitutas. Y todo Bangladesh va ahí a prostituirse. Y eso es muy difícil de grabar. Entonces yo lo que hice fue pagar por los servicios de una prostituta, pero en vez de prostituirme, una vez dentro, le pagué más... Para que se callara. Para grabar la entrevista. Hostia, una entrevista. Y entonces hemos podido sacar testimonios brutales de trata. O sea, todos son trata de personas, o sea, cosas muy heavy, muy heavy. Las violaciones sistemáticas que reciben día a día, cómo se las explota. Es un reportaje del que estoy muy orgulloso. Entonces, muchas veces no es únicamente conflicto o guerras, también es situaciones. Pero para mí, para que yo pueda llevar a cabo en general cualquier trabajo, necesito una motivación. Es muy importante la disciplina, y a veces fallo en eso, entonces necesito que los trabajos en los que yo ocurre me motiven mucho. Entonces, si yo hago un reportaje sobre cómo funciona el té en Darjeeling, yo me vería que es una zona que estuve en la India, yo iba a ir a grabarlo. Y una vez allí dije, es que ya hay gente que hace estas cosas, entonces yo me voy a centrar en otras. Pero tú al final no te consideras periodista. Por no tener una carrera. O sea, yo, sinceramente, documentalista, me podría considerar. Te veo a ti mucho más preparado que a un periodista que acaba de acabar la carrera. O sea, la experiencia que debes tener tú viajando por todos los países, tanto en cámara como hablar en cámara, todo lo que necesita un periodista, creo que tú llevas un máster multiplicado por 10. Creo que lo adecuado en estos casos es que tu trabajo hable por ti. A mí me da igual cómo me llamen mientras vean mi trabajo. ¿Sabes? Mientras eso cause un impacto en las personas que lo ven, que al final es la función de que toda persona que quiera ser documentalista, director de cine o periodista, quiere crear un impacto en las personas que van a consumir eso, ¿no? Quiere llegar a mucha gente. Entonces, bueno, yo prefiero que la gente que lo vea valore y me llame como... A veces no tenemos por qué etiquetar las cosas. Igual que yo no escogí un camino que ya estuviera hecho a la hora de estudiar o a la hora de formarme, pues tampoco tiene por qué haber un nombre sobre lo que yo hago a día de hoy. Se me puede llamar creador de contenido, documentalista, reportero de guerra. Me parece que va muy grande porque aún me quedan, ¿sabes? No he hecho tantas cosas como para poder considerarme eso, pero es lo que me gustaría. Entonces yo soy una persona en formación, que va a estar siempre en formación y que al final el que quiera ver mi trabajo que lo vea y que considere que soy lo que quieran que sea, pero...
Es que para ir acabando, una pregunta que le hacemos siempre a todos los invitados es cómo se ven en 5 años. ¿Tú tirarías para ese camino o puede ser que un día para otro digas, mira, me he cansado de viajar, me he cansado de documentar? ¿Cómo te ves tú en 5 años? Si me hubiera cansado, o sea, si me cansara, no tendría nada de malo. Al final, es lo que te digo, yo voy a seguir haciendo lo que considere que quiero hacer y que no joda a los demás. Mientras no joda a los demás y pueda hacer algo que sea positivo, yo lo voy a hacer. Mi objetivo siempre ha sido el cine. Ha sido la dirección de cine. Y a mí es en lo que me gustaría acabar trabajando, pudiendo crear mis propias películas, desarrollar las historias. Creo que todo lo que estoy haciendo ahora es un proceso para poder llegar a eso. No a nivel emprendedor, no a nivel de poder escalar, no. A nivel de que quiero tener historias que contar. Y el tipo de cine que yo quiero hacer, que sé perfectamente cuál es, pues requiere de una experiencia vital. Pues si no me sentiría como que estoy mintiendo a la gente. Entonces, como yo las cosas en las que trabajo normalmente no las hago por dinero, sino porque las quiero hacer, pues haré lo que mientras quiera seguir haciéndolo, lo haré. Pero para mí este es un trabajo que sí, que en 5 años voy a seguir dedicándome a lo mismo. O sea, entiendo que en cuanto a la marca personal que estás empezando a hacer y tal, hace poquito que has empezado, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, yo creo que vas por muy bien camino. O sea, te conozco hace muy poco, pero es brutal. Todo el contenido que dices, haces, no sé, creo que vas por muy buen camino. Me gustaría que dejaras, o que dijeras si tienes canal, dónde te puede encontrar la gente, todo esto para ir acabando. Y nada, pues que la gente te pueda conocer. Primero, muchísimas gracias por decir que te gusta como la marca que estamos creando, básicamente porque bueno, vosotros estáis también en este proceso y bueno, vienes aquí y ves lo que se puede montar en un sitio como Badalona, ¿no? Y las ganas que hay de hacer cosas, entonces que me lo digáis vosotros, que lleváis emprendiendo mucho tiempo, pues me motiva un montón. Y luego sobre las redes, bueno, me pueden seguir sobre todo en Instagram. Yo creo que Instagram es la mejor plataforma del mundo porque es la que para mí siempre será YouTube, a nivel porque me encanta. Pero a nivel lo que entendemos por red social me parece te deriva a las otras. Exacto, es el núcleo, ¿no? Es como es el currículum del siglo XXI. Entonces, si queréis seguirme, bueno, se lo digo a la cámara, si queréis seguirme en Instagram, podéis seguirme en Nilus Travel Video y a partir de ahí ya tenéis los enlaces a tanto el canal de reportajes, que es un canal que acabamos de empezar, que es nuevo, se llama Nilus Travel Video también, todo tiene el mismo nombre, como a tanto Twitter, que es más de opinión política o social, como el canal de dinosaurios, al que si a alguien de aquí le gustan los dinosaurios, pues puede ir ahí al canal de dinosaurios. Qué bueno. Qué guay. Pues tío, ha sido brutal la charla, me ha encantado. Es un placer que haya gente como tú cerca de donde estamos nosotros, de Badalona. Y esperamos poder volverte a ver otra vez y poder hablar y poder que nos cuentes cosas nuevas. Ha sido un placer, Neil. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis aquí estamos.